Buenos días, amigos. Aquí, bueno, quiero hacer un poco de ejercicio de memoria con ustedes. Hoy voy a hablar del tema de Cuba, las tiendas, los dólares, las tiendas en dólares. Hacer un ejercicio de memoria ahí de todo lo que me acuerdo al respecto. Vamos. El dólar americano en Cuba se despenaliza, es decir, deja de ser un delito tenerlo, el día 26 de julio del año 93. Eso fue en un discurso de Fidel Castro en el Teatro de allá de Oriente. La celebración, que no fue celebración, fue como un acto un poco, fue formal. Eso lo dio el discurso, pero dijo que no había nada que festejar. Y ese día es que realmente se penaliza el uso del dólar americano, del USD en Cuba. Antes de ese momento en Cuba, existían las tiendas que los que en aquella época estaban, se deben recordar, en unas tiendas que le decían diplotiendas. Diplotiendas. Es decir, solamente podía comprar en esas tiendas personal diplomático y extranjeros que estuvieran allí en la isla. ¿Qué sucedía? Que entonces había muchas personas en Cuba que compraban los dólares o los adquirían de manera ilegal en aquel momento, porque el que tuviera dólares iba preso. Entonces adquirían los dólares de manera ilegal y con un amigo extranjero o con una persona extranjera a la cual tuviera derecho a entrar a esas tiendas, si era amigo tuyo, entrabas de gratis y podías comprar con él como si fuera él el que estuviera comprando. Si no era amigo tuyo, tenías que pagarle una X cantidad de dinero, un porcentaje de la compra o una X cantidad de dólares para él, por él poder hacer esa persona la función de comprador dentro de la tienda. Esa gente que hacían eso, muchas veces era para su consumo propio, tener lo que podían adquirir en esas tiendas, y otras veces lo revendían en el mercado normal en pesos cubanos a sobreprecio, lo que le decían sobreprecio. La gente le llamaba pacotilla a eso. Pero bueno, el caso es que esas eran las famosas diplotiendas donde no podían entrar los cubanos, los dólares estaban penalizados, el que tuviera dólares iba preso, y la gente, los que podían, adquirían dólares de manera ilegal y con una persona, ya fuera pagado o ya fuera porque te hicieran el favor, entraban a la tienda y compraban, y así era que tenías acceso a ese tipo de tiendas. Bueno, pues el 26 de julio del 93, Fidel Castro despenaliza el dólar en una situación parecida a esta. 26 de julio del 93 ya se había caído el campo socialista, se había caído la Unión Soviética, las exportaciones y las importaciones de Cuba habían bajado abruptamente en un 80% y la isla estaba bien empobrecida en ese instante. Era una crisis económica severa que Fidel Castro, y como son los socialistas en sentido general, que le cambian el nombre a todo, le pusieron periodo especial. Ya él empezó a llamar, no me acuerdo en qué momento fue que él empezó a utilizar la palabra periodo especial, pero al menos en ese instante es que ya la crisis se declara oficial y se despenaliza el dólar. Es una situación de crisis para el país donde no hay divisa. Al otro día, 27 de julio del año 93, eso me recuerdo perfectamente de todo eso, eso lo viví y estaba yo al tanto de eso. El dólar se puso en 60 pesos cubanos. O sea, antes del día 26 estaba hasta como en 35 pesos en el mercado negro. O sea, el dólar fue subiendo de 3, 4, estuvo en 7 pesos cubanos, estuvo en 10, estuvo en 35 aproximadamente, 35 y hasta 45, entre 35 y 45 hasta el 26 de julio del 93. Fidel Castro despenaliza eso el 26 de julio, al otro día, 27 de julio, estaba en 60 dólares, en 60 pesos cubanos, un dólar americano. Y las tiendas que dijeron que no se iban a abrir todas al unísono, que iba a ser poco a poco, como siempre te dicen, no fue así. La realidad fue que inesperadamente las tiendas todas estaban llenas. Todo lo que eran las antiguas diplotiendas. Cuando digo tiendas estoy hablando de las diplotiendas estas que eran prohibidas. Entonces, ahí empezó todo el proceso este de la dolarización oficial de la economía, donde circulaba paralelamente el dólar americano con el peso cubano. El peso cubano que tenía la sigla CUP, con el peso cubano. Entonces, normalmente las tiendas donde vendían todos los productos importantes para lo que es la población, aseo, comida,
todo lo necesario para vivir estaba en las tiendas, estas que le empezaron a decir shopping, ya no le decían ya diplotienda, era la shopping en sentido general, y bueno, empezaron las diferentes cadenas, TRD, y no me acuerdo las otras, no sé qué TRD era una de, eran varias cadenas, Caracol, o sea, diferentes cadenas de tiendas de estas, donde que le decían en divisa, pero que lo que se pagaba con dólares americanos. Todo este periodo del año del 26 de julio del 93 hasta noviembre de 2004 circulaba el dólar en esa forma en Cuba. Circulaba el dólar en esa forma en Cuba. La gente normalmente no adquiría dólares. La gente tenía que conseguirlos, ya sea por la vía ilegal, por el que los tuviera. No había tanta gente como hay hoy fuera del país. Y entonces el dólar fue subiendo y tuvo más o menos un pico como en julio, agosto del año 94, que se puso a 120. Mucha gente habla de 150 pesos, eso es más o menos mentira. Si acaso estuvo a 150, fue 1 o 2 días en un momento determinado y en algún lugar de la isla. No fue en todos los lugares, ni que usted pagaba 150 pesos. Fue 120, 125 pesos y se mantuvo estable en 100 pesos. Era sumamente difícil conseguirlo, en sentido general, a no ser que usted tuviera algún tipo de negocio o algo así. En noviembre del año 94, vamos a tratar de irnos recordando poco a poco de todo este proceso. En noviembre del año 94, un poquito antes de noviembre, o sea, en noviembre es cuando se crean los famosos mercados agropecuarios, donde ya la gente podía ir a comprar los mercados, donde venden vianda, el poquito de carne de puerco que te vas a comprar, eso, porque eso también en Cuba estaba prohibido. Eso también en Cuba estaba prohibido. Es decir, usted en el año 93, 94, para comprar, no sé, arroz o lo que fuera, todo eso era ilegal, si era por mercados que no era el de la libreta de abastecimiento. Usted tenía que ir a casa de alguien en un momento determinado, como lo fui yo en playa, estoy hablando del municipio de Playa. Usted iba a casa de alguien en un apartamento, ahí en la sala, decían, bueno, mira, tengo esto aquí, esta malanga, tengo papa, tengo esto, tengo lo otro, un pedacito de carne, lo que fuera, usted lo compraba ahí ilegal. Entonces, en noviembre del 94 es que el gobierno, entiéndase, el gobierno era Fidel Castro. No es que no crean que los funcionarios pueden tomar decisiones. En Cuba nadie toma decisiones. Las decisiones las aprobaba todas Fidel Castro. Se aprueba entonces lo que son los mercados agropecuarios. Y a la misma vez se empiezan a vender los cigarros, me recuerdo de eso bien, en 10 pesos la caja. El tema era el siguiente, el tema era que, según explicaban, había lo que ellos le llamaban el exceso de circulante. Habían 13.000 millones de pesos en la calle que no tenían ningún respaldo productivo. O sea, no había, como que sobraba esa cantidad de dinero. Y entonces los precios de los poquitos productos que hay, o sea, la oferta, los precios se disparaban enormemente. Todo estaba extremadamente disparado. Todos los precios estaban extremadamente disparados. Estoy hablando en la calle, mercado extraoficial, lo que le dicen en Cuba. Mercado negro, mercado subterráneo, como le quieran llamar. Siempre existió en paralelo la libreta de abastecimiento, los productos normados, eso que le llaman, el Estado le decía canasta básica, etcétera, que eso nunca alcanzaba para vivir, nunca alcanzaba para vivir. Los salarios, todos, eran bien bajitos, no había existido todavía en Cuba ningún tipo de cambio con respecto a los salarios, ni de aumento de los salarios, y la gente ganaba 148 pesos, 280 pesos decían que era un salario alto, 300 era un salario súper alto, según ellos, pero en dólares eran $3 al mes, $2. Era algo sumamente difícil. Esa es la famosa etapa aquella del periodo especial. Entonces, qué medida toma Fidel Castro para disminuir lo que él llamaba el exceso de circulante y que bajaran los precios? Ellos crean los famosos mercados, estos agropecuarios, y las cajas de cigarros las ponen en 10 pesos cubanos y empiezan a vender ron también bastante alto, no me acuerdo el precio del ron. Eso hizo que realmente se recogiera una cantidad de dinero circulante. Empezó a recogerse una cantidad de dinero circulante, no porque hubiera más oferta, sino porque al estar disparados los precios, esos precios de esos tres productos, o sea, el cigarro y el ron sobre todo, ya
el Estado vuelve a recoger más dinero que hay en circulación en la calle y muchos precios realmente sí bajaron, sí empezaron a bajar, incluyendo el precio del dólar. El dólar empezó a bajar a 70, 60, se estabilizó después en 35 y después siguió bajando a 25 hasta que llegó a 22, 21 y en 22, 21 se estabilizó un tiempo más o menos largo. Y así fue la economía desastrosa durante todo aquel tiempo. En aquel tiempo empezaron a abrirse en Cuba muchas compañías que les decían de capital 100% cubano, pero que las diferenciaban de las empresas estatales, o sea, tradicionales. O sea, existían en Cuba lo que eran las empresas estatales y otras empresas que eran también estatales, pero que ellos le decían de 100% cubano, capital de 100% cubano, y le decían SA. Es decir, cuando usted inscribe una compañía como SA, eso legalmente, si esa compañía se endeuda con un tercero ante una reclamación legal o algo de eso, nunca va más allá de lo que es el valor de la compañía, o sea, no pasa a los dueños la deuda. Esto fue una jugada legal para ellos protegerse en caso de endeudarse o algo así, que la deuda no pasara al Estado cubano, sino que se quedara en la propia compañía. Pero bueno, aún así las compañías sí eran totalmente estatales, o sea, el dueño era el Estado, el único accionista, por decirlo de alguna manera. SA era sociedad anónima, el único accionista era el Estado cubano. Entonces, siguió así, siguió eso. Ahí, durante ese tiempo mucha gente fueron viniendo para acá, para Estados Unidos y para afuera, cuando digo afuera, digo otros países, y ya iba mejorando la cosa para alguna gente, o sea, porque la situación en el país nunca como tal mejoró la situación económica. Mucha gente iba mejorando su situación económica, iban empezando a ayudar a los familiares que estaban en la isla y ya mucha gente en la isla entonces ya podía tener dólares o algunos dólares y la vida de alguna gente empezaba a mejorar en ese sentido económico. Otra gente, los que no tenían la oportunidad de dólares, sí, estaban en una situación grave, crítica, de hambre y de miseria. Eso, el Estado siempre ha querido ocultar eso, los que apoyan al gobierno siempre han querido ocultar eso, pero eso es la realidad y hoy sigue siendo. Entonces, pasó eso hasta noviembre del 2004. En noviembre del 2004 un poquito antes hubo un evento, no me acuerdo ahora exactamente cuál fue, pero fue un evento relacionado con la oposición en Cuba. La oposición en Cuba, muchas de ellas recibían dinero del presupuesto federal de aquí de los Estados Unidos. O sea, el presupuesto federal de aquí de los Estados Unidos destinaba una cantidad determinada de millones de dólares, daba por los 50, 54, 55 millones de dólares aproximadamente, para financiar todo lo que era este tipo de actividad de los opositores en Cuba. Ante esa situación, desde ellos están recibiendo dinero, Fidel Castro coge una cólera inmensa y expresa públicamente en noviembre de 2004 anuncia la puesta en circulación del famoso CUC, el CUC, que es el peso cubano convertible. Él expresó públicamente y bien encolerizado que aquello era como una forma de desestimular el envío de dólares a Cuba, precisamente para que las organizaciones opositoras no recibieran los dólares, o para disminuir eso, o para encarecerle a los opositores la vida. Es decir, si recibes ahora 100 dólares, 200, lo que sea, bueno, con esos 200 dólares vas a poder hacer menos que lo que hacías hasta ahora, porque yo te voy a poner un gravamen del 10% y va ahora a tenerlo que cambiar por CUC. Esa fue la idea principal, desestimular. En sus propias palabras, y me acuerdo perfectamente, se puede buscar, eso está documentado, él decía que afuera el dólar, afuera el asqueroso dólar. Era como decía Fidel Castro en aquel tiempo, cedía de cólera en esos discursos y fueron varias veces. Decía, el asqueroso dólar, eran sus palabras. ¿Entiendes? Entonces crea el famoso CUC. El CUC, al crearse, que es, nunca nadie pudo decir, es como Cuban Convertible, algo así. Cubano convertible o algo así, pero en la calle se le conocía como peso cubano convertible. Eso que trajo consigo que en ese instante en Cuba existían dos monedas nacionales oficialmente. Existía la del peso cubano normal, con la que le pagaban a todo el mundo, la más mala de todas, y la moneda dura CUC,
que era el famoso peso cubano convertible. El peso cubano convertible, en ese momento, en noviembre del 2004, empieza a 1 por 1 la conversión con el dólar. 1 por 1. Teóricamente eso significaba que por cada CUC que estuviera en la circulación existía un dólar americano de respaldo. Eso es en la teoría. Teóricamente. Entonces, en abril de 2005 hay un cambio y entonces se pone a 1.08. O sea, un CUC vale 1.08 dólares. Algo así como que 100 dólares equivaldría a 92 CUC, aproximadamente. Más o menos era la historia. Y con el 10% que le quitaban a los dólares, se quedaba como con 84, 85, 86 dólares más o menos. CUC. O sea, por cada 100 dólares te quedabas como con 87 CUC. Ese era el robo, esa era la estafa, eso era un asalto a mano armada, porque eso no perjudicaba a ninguna oposición. En el caso que ellos quisieran perjudicar a la oposición, eso perjudicaba al pueblo cubano completo. Y la teoría que ellos esgrimían era que usted o la persona que recibiera la divisa en Cuba le dijera a su familiar en el exterior que cambiara los dólares por euros o por cualquier otra divisa dura y mandara esa divisa para Cuba, que era la que no iba a tener el recargo. Era un robo a mano armada, fue un robo a mano armada todo el tiempo. El famoso gravamen. La historia del famoso gravamen fue la cólera de Fidel ante aquel evento en que los opositores recibían los dólares de aquí. Dicho por Fidel, era el asqueroso dólar, fuera el asqueroso dólar que no necesitamos, ¿entiendes? Y desestimular a que entraran los dólares aquí en el país. Toda esa historia, la crisis económica en Cuba nunca se acabó, eso, periodo especial. La gente empezaba a hablar de periodo especial en pasado, como si el periodo especial se hubiera acabado. El periodo especial en Cuba nunca acabó. Lo que sucedió con el periodo especial fue que mucha gente, o sea, en el momento que llamaban periodo especial, mucha gente, la mayoría de la gente, los cogió sorprendidos y todo el mundo estaba en un momento difícil. Todo el mundo, casi todo el mundo. A excepción de alguna gente que sí estaban ya bien posicionados con dólares y con buena fortuna. La mayor parte de la gente sí se lo sintió. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, esa gran cantidad de gente que estaba en crisis, la gente en sí, fueron los que fueron saliendo de la crisis. La gente, no el país, sino menos gente en crisis porque se iban gente hacia afuera y empezaban ya a ayudar a sus familiares allá en la isla. Toda esa historia continuó. Y entonces, más o menos en el 2011, porque es que ese desgobierno de Cuba todos los días tiene una mentira, todos los días tiene una nueva ilusión, todos los días tiene a la gente diciendo, ahora sí vamos a resolver el problema, ahora sí vamos a resolver, ahora sí con esta nueva medida. Estamos hablando, porque esto es la historia famosa. Fíjense desde cuándo estamos hablando aquí. Las diplotiendas eran para recaudar divisas, lo que nadie tenía derecho. Se despenaliza el dólar en tiempos de crisis, 26 de julio del 93. Sí, la misma crisis y sí la dolarización de la economía. Dolarización oficial de la economía. Lo que pasa es que los defensores comprometidos, los economistas comprometidos, que eran todos los que salían en la televisión, en el discurso oficial, decían que no era una dolarización total, que era una dolarización parcial, porque en paralelo estaba el peso cubano y se vendían muchos productos subsidiados en peso cubano. Sí, realmente barato, pero muy poquito, que no alcanzaban para vivir. O sea, era una cosa. Entonces, esto se pone en pausa y lo tengo que volver a echar a andar, es lo que sucede. En el 2011, ¿se acuerdan de los lineamientos? ¿Se acuerdan? O sea, se hacen los famosos lineamientos del partido y se convoca a la población completa a discutir y proponer todo lo que usted considerara que debería añadirse o modificarse o quitarse en la propuesta aquella de lineamiento, de los lineamientos del partido, los lineamientos de la política económica y social del partido, era como se llamaban. Los famosos lineamientos.
vamos a suponer que alguien los quiera ver de manera positiva, alguien allí los quiera ver de manera positiva, fueron una mentira desde su comienzo, desde que empezaron. Es decir, lo que estaba escrito en los lineamientos era pura mentira. Aún cuando pudiera ser intención de lograrse, era imposible prácticamente lograrse lo que se decía allí. Y decían ellos, y daban su palabra, y afirmaban, y como siempre, echándole la culpa al enemigo y todas esas cosas, ellos decían que eso era para implementarlo en 5 años. Estamos hablando del año 2011. Lineamientos del Partido Comunista decían que en 5 años se iba a implementar aquello. Empezaron a hacer todas las películas y todas las pantallas aquellas, esas que ellos siempre hacen. El que estaba al frente de los lineamientos era un tipo que se llamaba Marino Murillo. Más nunca lo he visto, ni sé de él, no sé qué cargo tendrá ahora, no sé si explotó, no sé si no explotó, no sé. Pero el caso es que no lo veo en la pantalla, en la película como estaba. Parece que el tipo está siendo demasiado vedette. Y ustedes saben que a los fascistas supremos de Cuba no les gustan las vedettes. Ellos, las únicas vedettes son ellos. Cuando alguien empieza a salir demasiado en televisión, lo quitan. Bueno, este Marino Murillo, que provenía del MinSIN. El MinSIN es el Ministerio de Comercio Interior, el ministerio que tiene que ver con lo que es las bodegas, las tiendecitas chiquitas industriales, pero bueno, sobre todo las bodegas, eso, donde se reparte la canasta básica. Ese es uno de los ministerios donde la gente que trabaja ahí, los funcionarios y los trabajadores del lugar, son la gente más ladrona del país. Hay todo el mundo. En Cuba no existe ni un solo bodeguero que no robe. Ni uno. No, coño, que mira, que no se puede generalizar todas esas historietas, que no es, no, todo. No. Marino Murillo provenía de ese ministerio. Marino Murillo es un tipo que es tremendo tronco de delincuente y tremendo tipo súper corrupto. Y era un tipo súper déspota en las exposiciones que él hacía sobre los lineamientos aquellos. Ya hablé de Marino, bien, el tema era los famosos lineamientos. La idea de lo que fue el partido en aquel momento y lo que ellos exponían era que cada 6 meses se iba a hacer una discusión de la ejecución de los lineamientos. Y empezaron con aquella pantalla y lo ponían a cada ratico en la televisión y se veía aquello. Y el informe de los lineamientos y en los centros de trabajo los lineamientos. Y se hablaba de aquello, y se iban haciendo informes como si aquello funcionara. Como si aquello estuviera avanzando. Aquello no avanzaba nada. El caso es que ya ahora eso no se habla porque ellos tienen la facultad de silenciar, de dejar de hablar de las cosas, hasta que ya no se habla y todo el mundo se va olvidando de eso. Y con una tranquilidad de madre te dicen, ahora vamos a hacer un plan económico para los próximos 30 años. Así, pero con una tranquilidad así, tranquila, te dicen, ahora vamos a hacer un plan que no es de 5 años, sino para los próximos 30. Así, tranquilo. Bueno, entre los lineamientos, que decían muchísimas cosas, entre los lineamientos estaba lo que ellos llamaban la unificación monetaria. La unificación monetaria consistía en unir el peso cubano y el dólar, o sea, eliminar una de las dos. Todo el mundo pensaba que era el CUC, o sea, la del peso cubano convertible, y utilizar el peso cubano normal como única moneda en Cuba. Esa era la famosa propuesta, lo que ellos supuestamente decían que iban a hacer. Eso es un gobierno o un desgobierno completamente inmoral, completamente mentiroso. Eso nunca lo han hecho, nunca han tenido la voluntad de hacerlo, porque el problema con las dos monedas no es unir. Eso se puede hacer de un día para otro. De un día para otro. Un día les voy a exponer cuáles son los puntos por los cuales yo digo que eso puede hacerse de un día para otro, no ahora. Pero bueno, el problema es la inmoralidad que representa las dos monedas, que ellos no tenían cómo acabar con la inmoralidad. El tema es que en muchos lugares existían los precios que le decían en divisa y los precios de moneda nacional, los precios para extranjeros y los precios para cubanos. Por ejemplo, yo un día en el acuario, fui a ir al acuario, invité a una amiga canadiense que estudiante de universidad, fue allá y estaba allá con nosotros. Esto es una anécdota rápida. Y dijo, bueno, vamos a pasear. Nosotros estábamos en playa, fuimos ahí al acuario. Cuando llegamos al acuario era muy blanca de piel. Entonces, ni ella tenía dólares, ni nosotros tampoco. Y vamos a entrar ahí al acuario. Ahí era 5 pesos cubanos para los cubanos. Y cuando la ven a ella, ¿qué le dicen? ¿De dónde tú eres? Ella no hablaba español tampoco. Bueno, no, mira, es extranjera. Digo yo, sí, es extranjera, es de Canadá. Dice, no, son $5. No, pero mira, ella no tiene los $5. Ah, bueno, no tiene los $5, no puede entrar. Es decir, y la diferencia en aquel momento era 25. Es decir, ¿dónde radica la inmoralidad? Tienen un precio
de 5 pesos cubanos para un grupo de gente y un precio de 125 pesos cubanos. Es decir, si usted con pesos cubanos iba a comprar 5 CUC en ese instante, le costaba 25 pesos cada CUC. O sea, de 5 a 125. Es un número, es una diferencia bestial en porcentaje, ¿verdad? Es un porcentaje bestial, ¿eh? La diferencia. Es así la inmoralidad. Lo otro, por ejemplo, imagínense que usted va a la tienda en divisa. La botella de aceite, el litro de aceite para cocinar, que era un producto de los que más compraba. Cuando usted conseguía los poquitos dólares que usted podría conseguir, usted priorizaba o prioriza los artículos que usted más necesita. El aceite era un producto que los cubanos compraban siempre, por defecto. Te pueden faltar otras cosas, pero tú siempre vas a comprar el aceite. Bueno, el aceite, poner como un ejemplo de algo que se compraba y de suma necesidad, costaba $2, $2.10, $2.25, de acuerdo a la marca. Vamos a pensar ahora que son $2. $2. Normalmente los cubanos en su jerga, en su argot, en su manera de comunicarse, no decían dólares, ni decían CUC. Muchas veces la gente dice, no, está a 2 pesos en la tienda. Está a 2 pesos. Está a 2.10. Entonces, ¿dónde radica la inmoralidad psicológica de ese sistema opresor? Por ejemplo, si por casualidad ellos cambiaran, y en vez de $2, lo pusieran la botella a 50, 55, 60 pesos, bueno, de acuerdo al cambio que ellos fueran a establecer oficial, y ya dejaba de circular la otra moneda, el CUC, y solamente iba a ser peso cubano, ya usted tendría que decir, no, voy a la tienda a comprar. ¿Cuánto está la botella de aceite? Está a 55 pesos. Oh, 55 pesos. ¿Y el salario suyo cuánto es? El salario mío es 300. ¿Cómo? Sí. Es decir, sí, la quinta, la sexta parte del salario es una botella de aceite. Entonces, eso, como tiene una carga inmoral tan grande, tan impactante, tan grande, así de un palo, ellos prefieren aminorar y sí les da efecto y sí tienen resultados. Cuando usted la vende en $2, es igual. Hasta la misma gente en su cabeza no se ponen a estar sacando la cuenta que si gano 300 esto me costó $2. No, la gente como que se van acostumbrando, y sobre todo si consiguen los poquitos dólares que pueden conseguir y van viviendo así. Entonces esa inmoralidad tan grande que tiene el Estado cubano con los dólares o con los CUC y con los pesos cubanos es lo que los frena a ellos a hacer la famosa unificación monetaria, porque entonces los precios que hoy están disparados en CUC o dólares, si los llevas a pesos cubanos serían tan altos, que serían extremadamente inmorales para cualquier gobierno. Entonces ellos prefieren mantenerlos así. Entonces ahora, ayer, antier, hace 2 o 3 días atrás, el títere que está ahí, que la gente le dice presidente sin ningún tipo de razón, porque ese tipo no es presidente de Cuba, de nada. Ese tipo es presidente, oficialmente su cargo es presidente del Consejo de Estado. Aparte de eso está el primer secretario del partido y aparte de eso está el primer ministro, un tipo ahí marrero, uno que era ministro del turismo, tipo súper corrupto. Entonces, ahora resulta ser que van a abrir de nuevo tiendas en dólares americanos. Ya hace rato que estaban con eso. Y le quitaron el famoso gravamen al dólar como si eso fuera un logro, como si eso fuera un éxito. No, ellos, en primer lugar, si son tan continuidad como dicen, están entrando en contradicción con Fidel Castro y su cólera, porque aquello fue una decisión en un momento de cólera. Entonces, van a quitar el famoso gravamen, es lo más importante de todo esto. ¿Para qué? Para estimular a los que están afuera a que sigan mandando el asqueroso dólar, que ellos llaman, porque siempre necesitan el asqueroso dólar. ¿Entiendes? Ahora, en una situación muy parecida a la del 26 de julio del 93, crisis, no tienen dólares, no tienen cómo entrar dólares en el país. El país no produce riqueza. ¿Entiendes? Entonces, están en lo mismo y quieren pintarse ahora de héroes. Y entonces están hablando de las tiendas estas y hablan de eso como si eso fuera una medida económica que fuera a traer
un resultado positivo en el desarrollo económico del país. Eso es falso. Ya he visto gente, ya no sé si lo dicen hipócritamente o si lo dicen porque esto se me pone en pausa y tengo que seguir. Y sencillamente está engañado. Ahora sí, no, ahora nada. Sí, esto es otro robo más. Ese desgobierno está en una crisis total. Esa gente mienten descaradamente. Esa gente son unos desvergonzados, son unos corruptos. Y sencillamente, señores, tomen conciencia de lo que está sucediendo. No se dejen engañar más por ese desgobierno. No, por favor, pierdan el miedo, exprésense. Exprésense. Exprésense que ellos no resisten. Pregúntenle, háganle preguntas serias. Esa gente no resiste las preguntas. Esa gente son hipócritas. Y esa gente son cobardes. Esa gente lo único que tienen es el poder. Los dejo, amigos. Hasta la próxima.